a nuestro corazón. Bendita sea su palabra. Es viva y es eficaz, como espada de doble filo. Pedimos que su palabra obre en nuestro corazón. Quiero animarles a ir a la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, a partir del versículo 17. Hoy vamos a terminar eh, esta semana donde hemos estado orando por la determinación de ser una libación para el Señor. Orando esta semana, ayunando, eh, vino a mi corazón la palabra que quiero compartir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Espero que la tengan ahí con ustedes. Espero que la tengamos ahí. Solamente uno que me diga que sí la tiene. Una sola persona que me diga que ya la pantalla Sí, está. señor. Perfecto. Gracias. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, como ya lo anuncié, capítulo 20, versículo 17. Dice, sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando acudieron a él, les dijo, vosotros sabéis bien cómo, desde el primer día que entré en Asia, me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y cómo de nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Elohim y la fidelidad en nuestro Señor Yehoshua. Y ahora, mirad que yo, constreñido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que el Espíritu de santidad, de ciudad en ciudad, me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yehoshua para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Adonai. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Elohim. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu de santidad os puso por ancianos para apacentar la iglesia de Elohim que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades
para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Yehoshua, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un amargo llanto de todos. Echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, doloridos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta es una expresión muy sentida de un momento muy particular en la vida del apóstol Shaul, del apóstol Pablo. Como se dan cuenta, la lectura que comencé a hacer comienza diciendo sin embargo, porque es la continuación de lo que está aquí en el mismo capítulo 20. Pero para ponernos en el contexto, el apóstol Pablo está descendiendo por la península de Turquía, de norte a sur, rumbo a Jerusalén. Y en el camino, él tenía, como está aquí adelante, arriba dice que estaba tratando a administrar el tiempo para de serle posible estar en Jerusalén en el día de Shavuot. Cómo respetaba el apóstol Pablo las convocatorias. ¿Sí? Y por eso, sin embargo, implica que hizo algunos ajustes en el camino, porque la península de Turquía incluye una ciudad donde él dejó un legado espiritual muy hermoso, en Éfeso. Y entonces, a cambio de arrimar a Éfeso, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y ellos vinieron a él y él no fue a Éfeso. Y al encontrarse con ellos, él expresó esto que parece tener toda la expresión de una despedida final. Pero más que una despedida, y todas las despedidas son muy sentimentales. Es muy sentimental despedirnos de los que amamos. Yo lo miro más bien como un legado muy poderoso, como un testamento muy poderoso de este hombre. Y lo que está haciendo es una reminiscencia y un resumen de su ministerio de 3 años con los efesios. Y entonces por eso está diciendo que él no rehusó nada que fuera útil comunicar y enseñar públicamente de casa en casa, que estuvo proclamando solemnemente tanto a judíos como a griegos el centro del mensaje del evangelio, el arrepentimiento para con Adonai, la fidelidad en el Señor Yehoshua. Pero aquí dice, ahora yo, dice, constreñido, como movido, impulsado por el Espíritu de Santidad, voy a Jerusalén. Y dice algo muy humanamente, dice, sin saber
lo que me ha de suceder allí, excepto que el Espíritu de Santidad de ciudad en ciudad me asegura que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Él sabe a qué va, Él sabe a dónde va y Él sabe cómo va a terminar sus días. Y entonces dice que le esperan prisiones y tribulaciones. Finalmente, los que conocemos la escritura sabemos que efectivamente llegó a Jerusalén y finalmente de allí se fue hacia Roma, apeló a César y vivió unos años en una casa en Italia, en Roma, en una casa alquilada y finalmente esta parte no lo dice la escritura, lo conocemos por la tradición. El apóstol Pablo murió de una manera violenta, murió seguramente por lo que conocemos históricamente, murió decapitado. Y seguramente, según la tradición histórica, fue decapitado por orden del emperador Nerón. Y entonces, hablando de ser una libación, de ser una ofrenda que se derrama, como él mismo nos decía la semana pasada, lo cual movió esta primer determinación del año, ser una libación, la cual hemos explicado abundantemente en los devocionales diarios y me da gran alegría por todos aquellos hermanos que lo están siguiendo y están tomando sabias determinaciones en su corazón. Y entonces pensando en esto, él dice, sabiendo que le esperan prisiones, tribulaciones y finalmente morir decapitado, dice, pero por ningún motivo, miren esta expresión que es la expresión que nos lleva en esta tarde a cerrar esta semana profundizando en la determinación de ser una libación para Adonai. Dice, pero por ningún motivo, sabiendo que me van a matar, sabiendo que me van a decapitar, sabiendo que antes voy a pasar tribulaciones y prisiones, por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo. Cerramos hoy esta determinación de ser una libación, pidiendo que el Espíritu de Adonai ponga este sentir en el corazón que de ningún motivo, por ningún motivo, y los motivos de los que está hablando Shaul son decapitación, tribulación, prisión. Y aún así está diciendo, por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera. Tomemos esta determinación. ¿Cuál es nuestra carrera? ¿Es más valiosa nuestra vida para nosotros mismos que acabar bien la carrera? Acabar bien la carrera y el ministerio, el llamamiento, la comisión que recibí del Señor Yehoshua para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Elohim. Todos nosotros tenemos un llamamiento recibido del Señor Yehoshua, proclamar solemnemente el evangelio. Todos nosotros. Este no es una comisión particular para los pastores. Esta es la razón por la cual el Señor nos llamó para ser su pueblo, ser luz, ser la sal de la tierra. Aun cuando en algunos casos particulares esto signifique pagar con la vida misma el precio de esta comisión. Y entonces él está expresando, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Claro, en unos años va a morir. Y entonces está diciendo, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos. Esa es una manera de acabar la carrera.
Y está usando un término muy hebreo. Estar limpio de la sangre de todos y está diciendo porque no me retraje, no me contuve de anunciaros todo el propósito de Dios. Él no está hablando con la iglesia completa, él está hablando con los ancianos que han venido hasta Mileto. Y entonces los está exhortando, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño. Y les está diciendo, después de mi partida, van a entrar entre ustedes como congregación lobos feroces que no van a perdonar el rebaño. Y lo más triste, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Y como son los ancianos, les está diciendo, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y les está diciendo que Él les mostró que es más bienaventurado dar que recibir. Y dice, dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, claro, se expresó algo muy sentimental, un amargo llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, obviamente con mucho dolor, porque había dicho que no lo verían más. Y así lo acompañaron hasta el barco y él siguió hacia Jerusalén. Este es el contexto en el que el apóstol está diciendo que de ninguna manera considera la vida valiosa para sí mismo, con tal de acabar esa carrera, con tal de acabar esa comisión recibida de proclamar solemnemente, esa palabra es muy importante, solemnemente el Evangelio. Más adelante en el capítulo 21, en el versículo 17, ya rumbo a Jerusalén, dice Hechos 21:17, al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea, se nota que ya llegó a tierra de Israel, un profeta de nombre Agabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo, se ató, Agabo el profeta, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu de Santidad, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pero cuando oímos estas cosas, está hablando Lucas, que es el narrador del libro de los Hechos, tanto nosotros como los de aquel lugar, en este caso Judá, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Yehoshua Hamashiach. Como no se dejaba persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué narración más preciosa. Qué manera hermosa de cerrar esta semana la determinación que hemos tomado de ser una libación para Adonai. Qué manera más preciosa. Voy a compartir esta pantalla en PowerPoint. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí está el texto que la motiva. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Declarémoslo hoy. Decido o estoy decidido a hacer una libación para Adonai. Que el Espíritu de Santidad nos mueva a tomar determinaciones espirituales. No estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos.
A cambio, estar decididos a hacer libación para Adonai. Hermanos, vivimos en un mundo donde esta premisa es la premisa fundamental de la vida. Estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos. Vivir para nuestra comodidad, nuestro confort, nuestra imagen, nuestro placer. Pero ese no es el llamado del Evangelio. El llamado es a no estimar preciosa la vida para nosotros mismos, sino el llamado es a decidirnos a hacer una libación para Adonai. Nuestra vida o nuestro llamado. Nuestra vida nos dice que busquemos en cada rincón de la ciudad el autoservicio, todo listo, oprimir botones, tenga, esto es suyo, usted lo pagó, autoservicio por aplicaciones, todo lo tengo rápido, pero eso no deja un legado. El llamado no es al autoservicio, el llamado es al servicio a Elohim como una libación. Y quisiera que miráramos y nos animáramos estas frases y las revisáramos. Por ningún motivo considero valiosa la vida para mí mismo. Que esta sea la determinación espiritual de este comienzo de ciclo. Lo que él está literalmente expresando y está expresándose a un contexto de congregación donde había muchos hermanos griegos y por eso está usando un lenguaje griego, pero él tiene una mente de la Torá y está usando un modismo semítico que más que decir no estimo, no considero valiosa la vida para mí mismo, él lo que está diciendo es no hago cuenta de nada. Sí, me espera tribulación, me espera prisión, me espera ser decapitado, pero él está hablando en un lenguaje griego con una mentalidad hebrea y está diciendo, aun cuando me espera tribulación, me espera prisión, no lo tomo en consideración porque tengo un llamado. No lo miro, no lo tengo en cuenta, no lo tengo por valioso, no tengo por valioso, por importante como algo que determina que yo cambie la ruta, que cambie el destino que ya el Señor me entregó. No, yo sigo, voy a Jerusalén sabiendo que me espera esto. Y Él está expresando, esto es ser una libación para Adonai. Está expresando una renuncia voluntaria a lo que el mundo moderno llama nuestros derechos. El mundo en que vivimos exalta los derechos, pero minimiza las responsabilidades. Nosotros vivimos en un mundo de derechos, pero cada vez se minimizan las responsabilidades. Y el apóstol Pablo, sabiendo lo que le espera y escuchando la profecía de Agabo, está renunciando voluntariamente a considerar valiosa su vida para sí mismo y está usando ese modismo con un trasfondo muy hebreo. Quisiera que miráramos por qué el apóstol Pablo, que conocía y amaba la Torá, lo estaba expresando así, pero realmente, ¿qué de la Torá que él amó, reconoció y predicó gobernaba sus palabras? Quisiera que viéramos tres textos de la Torá con ese sentido para que nos vayamos estimulando y animando. Génesis 50:20. Este es Joseph, el hijo de Jacob, a quienes sus hermanos traicionaron, vendieron como esclavo y pasó 18 años en una prisión. Miren el pensamiento de Pablo en labios de José, el hijo de Jacob. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José está diciendo a sus hermanos,
que lo que los hombres valoraron como mal, porque él estuvo determinado a presentar su vida como una libación, Elohim no lo consideró así, sino que lo volvió parte del plan superior de Dios. Y él tomó algo muy clave que significa ser una libación, no tomar en cuenta el daño personal como prioritario. A nosotros no nos gusta que nos critiquen, nos juzguen, se nos opongan, nos persigan. No nos gusta que alguien pretenda dañarnos y lo tomamos como una prioridad, no permitir el daño personal. Pero muchas veces haciéndolo, olvidamos el propósito mayor. José no lo olvidó. Y aun cuando fue engañado, vendido por sus hermanos, sus amados, aun cuando fue sometido a un juicio injusto por una mentira, una farsa de la esposa de Potifar, y fue a la cárcel, el propósito mayor fue más importante. En Éxodo, Shemot 2:14, Moisés hizo lo mismo. Dice que cuando él mató al egipcio, al otro día los propios hermanos de Israel le preguntaron, ¿quién te ha puesto por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y aun cuando aquí esta palabra no es exactamente, Moisés no respondió a esa provocación de un hermano hebreo. No respondió. Más tarde huyó, y tengamos en cuenta que era el hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe en Egipto. Él hubiera podido hacer todo para valorar su reputación personal, pero él no la valoró. Él le dio mayor valor al propósito, al llamado. Y aun cuando la frase no es exactamente la misma del apóstol Pablo, él lo que hizo fue no tomar en cuenta el rechazo, sino tomó en cuenta el llamado. Hebreos capítulo 11 es tan precioso porque dice que Moisés prefirió el vituperio de Machiach, prefirió el vituperio y despreció el ser llamado y reconocido el hijo de la hija del faraón, posición, poder, nombre, y prefirió lo mismo, no darle valor a su vida como cosa muy importante, sino no le dio valor al rechazo, no valoró la reputación, le importó el propósito. Y para cerrar este grupito de textos, en Deuteronomio 33:9 hay una expresión que a mí me bendice mucho. Se refiere a la tribu de Leví cuando ocurrió el grave incidente del becerro de oro. Cuando el becerro de oro Moisés dijo, ¿quién está por Adonai? Y la tribu de Leví se levantó y ejecutó el juicio y mató a una cantidad de hebreos que estaban en una condición muy deplorable. Pero en Deuteronomio 33, mucho más tarde ya en el desierto, el Señor está vindicando la acción de Leví, de toda la tribu, y está diciendo aquí, el que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Claro, porque si distingues el rostro del padre que está honrando el becerro, o distingues el rostro de la madre que está honrando, si es honrar el becerro, dando culto idolátrico, o del hermano, del vecino, del pariente, pues no lo matas. Pero él está diciendo, el que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, porque un juez no distingue rostro. Dice, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues guardaron tu palabra y tu pacto cumplieron. Hablar de la tribu de Leví en este su celo de santidad
que no consideró vínculos humanos más valiosos que el pacto. Y saben, a veces nosotros, por los vínculos humanos de paternidad, de parentela, ponemos por debajo el celo del pacto. Y esto es esa parte de esa expresión muy del mundo de considerar como muy valiosa nuestra vida para nosotros mismos. Y a veces sacrificamos los mandamientos que Dios nos ha dado, porque no, ¿qué dirán mis hermanos, mi familia, mis parientes, si yo respeto el pacto y respeto el Shabbat o respeto la convocatoria, pero Leví no tenía en consideración este asunto, sino el celo del pacto? Este es el principio, no valorar la vida más que el mandamiento, no valorar los vínculos, no valorar la reputación por encima de la obediencia al pacto. Mis amados hermanos, tenemos en estos tres ejemplos tremendo testimonio de vida para que nosotros entendamos lo que implica ser una libación rendida a Adonai. Tomando los tres ejemplos de Joseph, de Moche y de Leví, yo digo cómo expresó el apóstol Pablo la Torá. Bueno, expresó el sentido de Joseph, que no consideró el daño humano de sus hermanos como algo determinante, sino que escogió el propósito de Dios. Moche no consideró el rechazo humano como freno a su llamado. Y los levitas no estimaron los vínculos humanos por encima del pacto. Esto en términos prácticos es exactamente: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el llamado que recibí del Señor. Él está expresando otra vez un paradigma muy griego, porque vivía en medio de una cultura griega y está diciendo, con tal de acabar mi carrera, con tal de acabar mi carrera, yo no considero como valiosa mi vida. Yo considero valiosa la comisión, el llamamiento. Pero lo que él está usando, dirigiéndose a ese contexto tan grecorromano, es una imagen atlética muy conocida en el mundo grecorromano. Y esa palabra, acabar la carrera, entonces tiene que tener un coherente, una imagen mental mucho más profunda en la Torá. Y es la palabra, única palabra hebrea que voy a mencionar esta tarde, que es alaj. De ahí viene la palabra alajá, que es caminar. Lo que para los griegos era correr, para los hebreos es caminar. En Génesis 17:1, el Señor le dice a Abraham, le dice algo tan precioso y nos lo dice a nosotros esta tarde para que consideremos ser una libación para Adonai. Era Abraham de 99 años cuando Achén se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Aquí está, hermanos. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser una libación en términos más prácticos y concretos? Lo que para el mundo atlético occidental es correr y correr y correr, para el pueblo del Señor es caminar delante de Adonai y ser perfectos. El llamado a hacer una libación para Adonai es caminar con Él. Hay otros textos de la Escritura que quiero compartir y
quisiera leer aquí Deuteronomio 5:33. Dice, andaréis, otra vez, Alá, andaréis por todo el camino que Hachén, vuestro Elohim, os ha ordenado. Ser una libación para Elohim es andar por todo el camino que Él nos ha ordenado. Y qué promesa más maravillosa. Andemos por el camino que Adonai nos está ordenando este nuevo ciclo para que vivamos. Y luego, en otros tres textos de Deuteronomio, se sigue repitiendo la misma invitación que para los griegos era caminar, correr, para nosotros es caminar con Adonai. Voy a leer este otro para no cansarlos mucho. Ahora Israel, ¿qué pide Hachén tu Dios? ¿Qué pide Hachén tu Dios? Sino que temas a Hachén tu Dios, que camines en todos sus caminos. ¿Qué pide Hachén? Que caminemos en la senda, que caminemos en sus caminos, que lo amemos. Qué precioso llamado. El llamado es caminar amándolo. El llamado es caminar sirviéndolo. El llamado es hacerlo con todo el corazón y con todo el ser. Y el cómo es guardando los mandamientos, los estatutos y los decretos que Él nos prescribe. Correr con paciencia la carrera, lo expresa el apóstol Pablo. Ganar es es un paradigma del siglo XXI, ganar, estar en los primeros lugares. Pero aquí el Señor nos está llamando no tanto a una vida de éxito, sino a una vida de fidelidad hasta el final. Aun cuando el apóstol Pablo está diciendo, con tal de que acabe mi carrera, está hablando a un contexto muy occidental y está usando un concepto muy griego. Él lo que está diciendo es, porque tiene un corazón hebreo, es yo quiero caminar, yo quiero vivir una vida completamente en obediencia a Hachén. Ese es el sentido de ser una libación para Adonai. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Y nosotros vivimos en una controversia muy fuerte. Nosotros vivimos en la controversia de a quién agradar, bajo qué paradigma de vida cultural o social vivir. Ese es nuestra controversia. Por eso tantas veces el apóstol dice, o el Mesías dice, estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Y esa controversia es como algo que se opone la carne al espíritu para que no hagamos lo que queremos. Lo que para la escritura y para el pueblo del Eterno es revelacional, es caminar con Elohim, es vivir en comunión con Elohim. Él le dijo muy claro a Abraham, camina delante de mí. Eso implica una vida de comunión con Adonai. Pero el mundo nos invita simplemente a vivir desde una perspectiva lógica e individualista, correr una carrera. Es tan especial que a las profesiones que escogemos en el mundo occidental, en algunos contextos, ¿qué carrera vas a estudiar? Porque es una carrera y está bien, lo requerimos, necesitamos prepararnos, pero el Señor nos hace un llamado de comunión con Él. Lo que el mundo llama perseguir una meta,
un logro personal, el Señor lo llama obedecer a sus caminos, porque haciéndolo, Él nos provee un cerco de protección. Lo que el mundo llama terminar el objetivo, nuestros propios deseos, nuestras propias motivaciones, Elohim nos llama a andar según el pacto. Y es muy diferente. Y lo uno se contrapone a lo otro para que no hagamos la voluntad de Adonai. Andar según el pacto requiere fidelidad, requiere andar alineado con la voluntad del Creador. Lo más maravilloso es que cuando nosotros determinamos ser una libación para Adonai, nosotros vamos es a caminar en comunión con Él, con el Espíritu de santidad. Nosotros vamos a obedecer sus caminos y Él nos va a generar un cerco de su presencia que nos protege. Y cuando nosotros caminamos según el pacto, caminamos en fidelidad y lo más precioso, podemos tener la seguridad de caminar alineados con la voluntad de Dios. Y por esa razón el apóstol Shaul, aun cuando sabía lo que le esperaba, está diciendo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál es el gozo nuestro? ¿Cuál es una definición escritural de gozo? ¿Cómo podíamos nosotros definir en términos concretos, prácticos, espirituales la palabra gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo, hermanos, es el resultado y es la respuesta interior del corazón del que está alineado con la presencia, la voluntad y la fidelidad del Eterno. Y por eso el apóstol está diciendo que aun cuando le esperan cárceles, aun cuando le esperan tribulaciones, aun cuando le espera una muerte por decapitación, independiente de las circunstancias que ocurran, él tiene gozo. Su corazón, como el centro de su ser, está alineado con la voluntad de Dios, con la presencia de Dios, con la fidelidad de Dios. Y no parece que humanamente se expresara mucho que morir decapitado indica que Dios fue fiel con él. Pues resulta que sí. En la Torá, el Señor dice en Deuteronomio 12:7, y te alegrarás delante de Hachén tu Dios. Esto es gozo. El gozo es alégrate de conocer mi Torá, mis mandamientos, mis estatutos. Alégrate porque haciéndolo tú tienes mi comunión. Haciéndolo tú disfrutas de mi presencia. Haciéndolo tú disfrutas de mi protección. El gozo, más que una emoción, es el fruto de la obediencia. Y aun cuando Pablo sabía, y me imagino que humanamente ser decapitado tiene que generar unas emociones muy fuertes, el mirar con eso que él estaba haciendo una libación para Adonai lo llenaba de gozo. Y por eso la semana pasada decía ser derramado en libación es la causa de su gozo. Y de ninguna cosa dice, hago caso de esto. El gozo es una expresión de adoración y de obediencia. No es una emoción espontánea. El mundo de hoy vive por emociones que tenemos que estimular de muchas maneras. Nos emocionamos porque una promoción de algo que anhelamos nos dice que la podemos adquirir, pero es algo momentáneo. Pero el gozo es resultado de la adoración, producto de la obediencia. No es una emoción pasajera, es exactamente el resultado de saber que estamos alineados con su presencia, con su voluntad, con su fidelidad. Por eso el salmista en el Salmo 16:11 dice,
En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es el resultado de la presencia divina, no de las condiciones de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Las condiciones del entorno de Pablo eran humanamente difíciles, pero él sabía que al estar en la presencia de Dios, no de condiciones favorables, él podía tener gozo. Nosotros necesitamos el conocimiento de la escritura, la obediencia a la escritura, porque esas dos cosas producen la presencia y la comunión con Él. Y estando en su presencia y teniendo comunión con Él, hasta la muerte se recibe con gozo. Yehoshua habla de un gozo que es transmitido por Él, pero que es producto de permanecer en su amor, obedeciendo sus mandamientos. Cuando el apóstol Pablo ve que alrededor suyo tantas personas que lo aman, que lo aprecian, que valoran el impacto de su ministerio en sus vidas, ellos están emocionados, sus corazones al saber que no lo volverán a ver, pero él tiene gozo aún en lo que parece una despedida muy sentimental, porque más que algo emocional, es el resultado de nuestra relación con Adonai y será el fruto de nuestra obediencia. Cada día que pasa, nosotros vamos hacia una realidad cada vez más patética. Será más difícil ser un creyente en un mundo cada vez más oscuro, que persigue los valores que nosotros abrazamos. El gozo en la Biblia entonces no es una emoción pasajera. El gozo en la escritura no es el resultado de estar expuesto siempre a experiencias positivas. Una casa nueva es una experiencia positiva. Un auto nuevo es una experiencia positiva. Pero es que el gozo no depende de esto. El gozo del que está hablando el apóstol Pablo es una alegría profunda, es una alegría estable, es una alegría obediente, resultado de caminar en comunión con Adonai, resultado de responder a su pacto, resultado de esperar confiadamente en su fidelidad. Uno de mis textos preferidos, y sé que de muchos, es Habacuc 3, 17 al 18, porque se está expresando el gozo, no porque las experiencias estén siendo positivas, se está expresando el gozo resultado de la comunión con Adonai. Se está expresando el gozo resultado de las promesas de Adonai. Y aquí Habacuc 3, 17 al 18 está diciendo cosas que no son experiencias positivas. Él como profeta está sumido a unas circunstancias que lo estrechan como persona. El juicio que está trayendo Adonai sobre Israel y que él está comunicando hace que él diga esto, Habacuc 3, 17 al 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Estas no son condiciones ni experiencias favorables. Todo esto hace parte del Producto Interno Bruto del Israel bíblico. Higueras florecientes, vides dando frutos, olivos llenos, aceite por supuesto, campos que dan alimento, ovejas muchas en el redil, vacas en los establos, pero es que todo esto está faltando y el profeta está diciendo, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y entonces él está diciendo que su gozo es
terminar la carrera y el ministerio que recibió de proclamar el Evangelio de la gracia. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas por el Evangelio de la gracia en labios del apóstol Pablo? Él dice que todo desde Jerusalén hasta España lo llenó con el Evangelio, porque Él recibió junto con nosotros, junto contigo, junto conmigo una comisión. Nosotros recibimos un llamamiento, proclamar el Evangelio de la gracia. Y Él está al final de su vida evaluando que Él ha estado haciendo esto y que no importa lo que venga, si Él está seguro de que está en el centro de la voluntad del Señor. El apóstol Pablo escribió 13 epístolas maravillosas llenas de la gracia de Dios. Él comunicó mejor que nadie lo que es la gracia de Dios, sin requisitos humanos para llegar a ser justificados. Él comunicó un evangelio de gracia, pero dándole un profundo valor a la Torá, y por eso le dice a los efesios: en todo me he esforzado para no dejar de comunicar todo el consejo de Dios. Pablo tenía clara convicción de que su vida había sido una libación para Adonai. Pablo sabía que la gracia es lo único que salva. Pablo sabía que la Torá es lo único que forma y transforma, pero Pablo sabía que el Espíritu de Adonai nos capacita para vivir una vida, y su alegría había sido ver vidas transformadas por el Evangelio de la gracia. Hermanos, seamos una libación para Adonai este año. Comuniquemos la gracia que salva. Veamos vidas que se levantan porque les comunicamos el Evangelio. Tengamos el honor, el privilegio, la tarea de comunicar la Torá que forma y transforma. Y comuniquémosles a las personas el poder del Espíritu que a nosotros nos capacita aún para vivir en medio de situaciones adversas. La perspectiva bíblica de la vida que nosotros debemos abrazar y que él comunicó con tanta fuerza a un entorno tan hedonista. Ustedes saben que el hedonismo es el amor por el placer, y esa es la cultura grecorromana. Por eso todos los bacanales y los excesos de la cultura romana. Pero él no podía más que comunicar el evangelio de la gracia, y nosotros tenemos que saber que vivimos en un mundo vendido al placer, a la satisfacción, al egoísmo, al orgullo. Pero eso no nos da la oportunidad de terminar la carrera que él nos ha dado. Él sabía que desde la Torá a nosotros, a ti y a mí, nuestra vida no nos pertenece. No nos pertenece porque no la produjimos. Él fue el que nos dio su aliento de vida hasta que Él quiera. La escritura en Ezequiel 18:4 dice: mía es toda alma. Ya nosotros entendemos ese concepto de alma. Mío es el aliento de todo ser humano. Entonces, el día que Él nos la dio, tenía en mente un día acercarse a nosotros a través del Evangelio y sacarnos de la esclavitud del pecado para que nos volviésemos siervos de Adonai. Y el día que Él determine sacar el aliento de vida que nos sustenta, esa es potestad exclusiva de Él, nuestra vida terminará. Por lo tanto, necesitamos entender que en este nuevo ciclo, nuestra vida no nos pertenece. Yehoshua lo expresó muy claro: el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entendemos que es amar menos la vida en este mundo por amar el llamado, por amar el propósito. Cuando Shaul está diciendo que de ninguna cosa hace caso ni estima preciosa su vida, no está despreciándola. No. Y cuando la palabra hoy nos llama a no estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos,
No se nos está diciendo que despreciemos la vida, porque es un regalo maravilloso. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es colocar en este nuevo ciclo nuestra vida bajo el propósito divino y que el propósito divino domine este año nuestra vida, porque eso es lo opuesto a lo que el mundo pide. El mundo pide idolatría del ego, que se llama egolatría, pero una persona que se ama tanto a sí misma como para no darle el valor al propósito divino, no hace parte del plan del Señor. En el nuevo ciclo, nosotros necesitamos determinar voluntariamente que el yo muera para que el propósito viva. Estas no son palabras de motivación, estas son palabras de profunda contundencia espiritual, porque ningún motivador al comenzar el año te va a pedir que hagas morir tu ego, pero Dios sí nos está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. No estamos dándole menos valor a nuestra vida, no estamos negando el valor que tenemos como persona. Lo que estamos siendo llamados, y es muy importante al ser una libación para Adonai, lo voy a decir despacio, estamos siendo invitados a la liberación del ego que nos tiraniza, que nos esclaviza, que nos exige comodidad, que nos exige control, que nos exige reconocimiento. Cuando el apóstol está diciendo no hago caso de ninguna de estas cosas, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, él le está diciendo no al llamado a vivir en comodidad, en reconocimiento y control. Él está diciendo yo abrazo el propósito de abrir un día mis ojos despertando a la semejanza de Adonai para escuchar su voz. Bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quisiera que cerráramos esta semana maravillosa. He escuchado testimonios hermosos, nuestra determinación de ser una libación. Tenemos dos avenidas siempre. Podemos hacer las cosas según el Espíritu o según nuestro ego, que es un tirano. El ego es un tirano. Nuestra carne es un tirano y está estimulado por la idolatría moderna, pero nosotros determinemos ser una libación según el Espíritu. ¿Cómo determinamos ser una libación según el Espíritu? No estimando nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Y el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, sé que me esperan prisiones, sé que me esperan tribulaciones y sé que me espera la muerte. Lo que él está diciendo es, yo entrego mi vida si el propósito de Adonai lo exige. ¿Qué es lo que está diciéndonos hoy el Espíritu? Si Achén es el centro, yo soy el siervo. Yo soy el siervo del pacto. Nosotros somos siervos del pacto. El Espíritu dice, vendrá gozo si obedeces, aun cuando te cueste. Nuestra libertad, que es el más precioso don que Él ganó para nosotros en Pesach, Él nos liberó, pero nos liberó para ser libres, para servir a aquel que nos amó, para servir a aquel que nos llamó. Y tenemos una controversia, mis amados, porque el mundo nos invita. Cuida de tu vida ante todo. Reclama tus derechos. Tú eres el centro del universo. Busca a toda costa primero tu felicidad. No permitas que nadie te limite.
Qué triste. Siempre me gusta pensar en la vida del apóstol Pablo, porque cuando él es decapitado, él muere de una manera tan despreciable humanamente. Él muere por un tirano humano que tenía todo el poder, todas las comodidades, ejércitos a su servicio, excesos de vida. Se llamó el emperador Nerón. En el tiempo de la decapitación de Pablo, Pablo muere como un hombre humanamente sin valor por el poder de Nerón, todo el poder de su imperio, sus soldados, sus excentricidades, le sobraba todo. Pero hoy, después de 2000 años, el que vivió por el Espíritu, Pablo, tiene un nombre maravilloso, tiene un legado precioso. Y muchos de los creyentes, algunos escogen llamar a sus hijos Pablo, pero no conocemos de muchas personas que llamen Nerón a sus hijos. Sí conozco de muchas personas que llaman Nerón a su perro, sobre todo si su perro es violento. No le llamaría a un perro tan pequeñito como mi perrito y el de mi esposita Nerón, porque no lo puede tipificar. Pero qué paradoja tan tremenda de vida, hermanos amados. El que vivió para acabar con gozo la carrera, todavía sigue siendo un tremendo paradigma, un legado precioso. Todavía nos inspira a vivir por un llamado a hacer libación. Pero el que abusó de su poder, de su hedonismo, de su búsqueda de placer y de su locura, casi hoy nadie lo nombra sino como un referente histórico de algo que hoy no existe, el Imperio Romano. Pensando en esto, mis amados hermanos, quisiera que juntos oráramos y reforcemos esta determinación de vivir como una libación. Quisiera invitar a algunos hermanos a que hagamos de este tiempo un tiempo de oración comunitaria. Quisiera invitar a Santiago, a Ángela Echandía, a Juliana, a Juan Esteban, a Anderson, a Iván, en ese orden, para que hagamos dos cosas. Cada uno de estos hermanos tiene una determinación relacionada con ser una libación. La va a leer cuando yo lo invite y después de leerla nos va a guiar en oración personal para que juntos hagamos de este tiempo determinaciones espirituales. Lo hagamos en oración, en todo, dependiendo, por supuesto, del poder del Espíritu. El Señor no se alegra de la fuerza del caballo. El Señor se alegra de nuestra disponibilidad a reconocer que sin la ayuda de su Espíritu no podemos cumplir esa comisión tan poderosa de comunicar la gracia del Señor, el poder del Evangelio, renunciando a la comodidad que el mundo nos ofrece y abrazando el propósito y el llamamiento.
voy a pedir que oremos con Santiago. Ahí está la determinación de Santiago. Y luego, Santi, nos guías en oración, por favor. Perfecto, pastor. La determinación es la siguiente. Renuncio a la comodidad de mi ser para abrazar el peso glorioso del llamado de Elohim. Oremos con Santi. Gracias, Dios. Profundo, pastor. Gracias, Señor. Padre, Padre de los cielos, Señor, tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Sí es, Señor. Padre, queremos renunciar a nuestro ser, Padre, y queremos abrazarte, Padre. Queremos que nuestro corazón, Señor, esté plenamente consagrado, esperando tu venida, Padre. No vivimos, Padre, según nuestras fuerzas, nuestros criterios. Padre, no nos calificamos por nosotros mismos. Padre, tu palabra es quien nos guía, es la palabra que nos guía, Señor, a hacer lo correcto, Padre. Padre, tu palabra nos evalúa, nos redarguye. Gracias, Dios. Padre, que seas tú dándonos una expectativa de vida, Señor. Padre, que sea este inicio de este nuevo ciclo, Padre, mostrándonos los caminos, Señor, de aprendizaje, de revelación de tu palabra, Señor. Queremos, Padre de los cielos, que seas tú quien dirija nuestro caminar. Padre, tú nos redimiste, Señor, tú nos justificaste y ahora nos estamos santificando, Señor, para agradarte cada día más, Señor. Que seas tú, Padre de los cielos, quien nos limpie de toda inmundicia, de toda impureza que adquirimos en este mundo, que no es el mundo, Señor, que nos espera cuando estemos a tu lado, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a abrazar tu glorioso llamado de ser hijos y por ende herederos de tus promesas, Padre de los cielos, en la vida venidera. Estamos llamados a servirte, oh Elohim, en tus caminos, a predicar tu evangelio, Señor, y a tocar a las personas con las que día a día nos contactamos, Señor. Ayúdanos a caminar por donde tú, Adonai, quieres que andemos, Señor. Caminar en tus caminos, guardando tus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, Señor, oh Dios Padre de los cielos, y que llevemos una vida completa en obediencia, una vida, Padre de los cielos, de acuerdo a tu llamado, Señor. Yo, Padre de los cielos, Señor, perdón, pastor, me extiendo un poco, pero ahora que estuve aquí en el servicio, me llamaron, Padre, a contarme que un cliente que es era un gran amigo nuestro, tuvo un accidente en una avioneta hace 30 minutos y falleció. Oh, Señor amado. Más que nunca se da uno cuenta en estos momentos que era una persona que buscaba al Señor y quería entrar en sus caminos. Y tuve la oportunidad de quizás hablarle del Evangelio, de la salvación, y por algún motivo, por alguna razón, y no se hizo. Que seas tú, Padre de los cielos, teniéndolo en su gloria, Padre. Que seas tú dándonos la fortaleza para poder hablarle a la gente antes de que sea muy tarde. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor.
Oh Señor, me uno a la oración de Santiago, de renunciar a la comodidad de nuestro ser para abrazar ese glorioso llamado del Evangelio de la Gracia antes de que sea tarde. Oremos con Ángela Chandía desde la determinación que comunicamos uniéndonos a ella y orando con ella. Sí, pastor. La determinación dice, no busco preservar mi vida, sino derramarla como libación en el altar del propósito divino. Oh Señor amado. Señor, eh, en esta tarde, al terminar el Shabbat, en el cierre de tu convocación santa, te pedimos, Señor, que nos ayudes en este propósito de ser libación Mm, para cumplir tu propósito. mm, Esta tarde declaramos mm. nuestra decisión de entregar nuestra vida como ofrenda, porque es nuestro deseo hacer tu santa voluntad. Oh, sí. Padre, como dice Santi, eh, el mundo nos atrae con, nos atrae con mil eh, situaciones que nos confunden a veces. Así es, Señor. Pedimos, Señor, que mantengan nuestro foco puesto en ti, Señor. Mm, Te pedimos que nos ayudes a considerar como prioridad de nuestra vida Señor. hacer, cumplir tu voluntad por encima de cualquier comodidad, del éxito que ofrece el mundo, de cualquier propósito humano. Sí, Señor. Sabemos que esta determinación que hoy tomamos implica sacrificios, implica a veces ser impopulares, a Mm, veces aplazar cosas, conversaciones, como Santi lo ha dicho, porque yo creo que todos tenemos esos ejemplos que después nos dejan con un sinsabor. ah, Implica para nosotros ser constantes y sobre todo tener la convicción de que cumplir tu voluntad es el camino seguro a la santidad, es el camino seguro a estar, a recibir tu promesa de estar eternamente contigo, Señor. Enséñanos a renunciar al control de nuestra vida propia. Eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Tú sí, todo Señor. lo puedes, tú eres el dueño de tu vida, tú puedes lograr lo que quieres. Y esos son los mensajes que siempre hemos escuchado. Enséñanos a renunciar a ese control para someternos a tu propósito divino, porque sabemos que nuestra vida solo tiene sentido si hacemos tu voluntad, Señor. Mm, Te lo pedimos en el nombre santo de Yehoshua HaMashiach. amén y amén. Juliana, oremos por esta determinación que tú comunicas. Sí, pastor. La determinación es, mi vida no es un tesoro a guardar, sino un sacrificio a ofrecer. Mm, Bueno, Padre amado, en esta noche, Señor, en esta terminación de Shabbat, venimos ante tu presencia con un corazón humilde y agradecido, Padre, por permitirnos entender, por habernos apartado, Señor, y saber que estamos de tu lado. Hoy reconocemos que nuestras vidas no nos pertenecen, Padre, mm, porque fue comprada por el precioso sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz, el haberte disminuido, Padre, por tu amor, por tu pueblo y haber estado aquí en medio de nosotros, Señor, y haber hecho ese sacrificio tan grande. Padre, te entregamos nuestros sueños, nuestros planes, nuestras fuerzas, Señor, cada lucha que tenemos diariamente. Todo lo ponemos ante ti, Padre Santo, como ofrenda viva, santa y agradable a ti, Señor. mm, Renunciamos a todo temor, a vivir a vivir
para nuestra propia comodidad, Padre, como tú nos lo has mostrado en este día, Señor. Que nuestra vida sea un sacrificio para ofrecer ante ti, Padre Santo. Enséñanos a caminar en obediencia, a amar como tú amas, a servir como lo hiciste tú, Señor, cuando estuviste acá, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que cada cosa que hagamos, Padre, sea reflejo para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor, que sea agradable entre tus ojos. Haz de nosotros luz para otras personas, que nosotros seamos instrumentos, Señor, para llevar sanidad, para llevar restauración y la verdad que eres tú, Señor, ante otras personas. Todo esto te le pedimos, Padre amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Oremos con el Juan Esteban y la determinación que sigue. Claro que sí, pastor. La determinación dice, no estimo valioso lo que soy, sino lo que Hashem puede hacer a través de mí. Gloria a Dios. Amado Padre Santo, Señor, yo me uno, Señor, a las oraciones de cada uno de mis hermanos, Señor, en este día. Padre Santo, ¿qué es la vida, Señor? La vida es un suspiro, Padre Celestial. Hoy estamos y mañana no estamos, Señor. Pero lo que tú puedes hacer a través de nosotros, Señor. Estamos llamados, Señor, a ser instrumentos, a hacer tu voluntad, Señor. Muchas veces callamos, muchas veces no queremos incomodar, muchas veces no nos parece oportuno el momento, muchas veces nos dejamos llevar por el día a día, por las ocupaciones, por el trabajo, por las cosas que tenemos para hacer, Señor, pero y descuidamos lo más importante, que es lo que tú nos llamaste a hacer, Señor, nuestro real propósito. Yo, Padre Santo, en este día, Señor, determino, Padre Celestial, que yo no soy valioso, Señor, sino tú lo que tú puedes hacer a través de mí, Señor. Yo quiero, Padre Santo, ponerme en tus manos, Señor, para que sea herramienta útil para tus propósitos, que personas puedan venir a tus pies y ser salvas, Señor, a través mío, Padre Santo, a través de mi testimonio, de mi forma de vivir, a través de hablarle a una persona en el momento oportuno, Señor. Padre Santo, yo te lo pido, Señor, que así sea, Dios de los cielos. Usando tu santo nombre, Señor, yo te oro con acción de gracias. Amén y amén. Amén. La determinación con Anderson y su oración. He sido llamado no a sobrevivir, sino a servir, no a destacar, sino a obedecer. Oh Padre, danos el precioso regalo de poder entender, Padre, tu verdadero propósito, Señor. No, personalmente te pido que no me dejes despreciar mi vida, Padre. No solamente sobrevivir, sino servir, Padre. Bajo tanta necesidad, Padre, tanto alrededor nuestro, Señor, y poder ver tantos cercanos, Señor, que te necesitan, Padre, déjanos, Señor, poder colocar mi vida bajo el dominio de tu propósito divino, Padre. Déjame poner en práctica, Señor, cada día que tú eres el centro de mi vida Mm, y todo lo que hago. mm. Traigo mi vida a servirte. Dispongo mi corazón para que me uses predicando tu evangelio, Padre. Por favor, Señor. Como vimos, Señor, el verdadero gozo es obedecerte, Padre, Ujú. es obedecer tu Torá, Mm. deleitarnos en tus fiestas, Señor. Déjame poder poner en práctica, Padre, cada día que tú eres el centro de mi vida y cada cosa que hago, Padre. Te lo pido en el precioso, poderoso nombre de Hashem, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
la determinación con Iván y la oración. Mi meta no es preservar mi historia, sino cumplir su voluntad, tu voluntad, Padre. Señor, tengo tanta gratitud contigo por haberme revelado de una manera tan temprana tu voluntad para mi vida, Señor, tu propósito para mi vida, el cual es servirte. Señor, sé que requiero caminar en santidad para poder conocer tu voluntad específica para cada día. Sé que requiero conocimiento, sabiduría e inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo y para hacerlo en el tiempo y la secuencia correcta. Señor, sé que requiero la fuerza de tu Ruaj para vencer toda tentación que pueda contaminarme. Sé que requiero preservar las intenciones de mi corazón en perfecta armonía con tu Torá, para evitar pecar aún haciendo tu voluntad, porque lo esté haciendo por motivos equivocados. Padre, requiero mantenerme enfocado en tus propósitos para mi vida, sin ceder a ningún distractor. Sé que requiero mantenerme en la zona más segura que hay, que es estar humillado delante de ti. Sé que requiero, Padre Santo, buscar a toda costa tu gloria y no la mía. No permitas que jamás olvide lo que soy en ti, que pierda o que me desaperciba de mi identidad en ti, Señor. Señor, capacítame por tu Ruaj a siempre moverme con visión de reino. Capacítame para poder poner mi vista en las cosas que permanecen y no en las que son vanas y temporales. Amado Rey, ese es mi deseo y mi determinación es caminar en esa dirección. A ti te lo pido, Dios de los cielos, usando tu nombre santo, Hashem Yehoshua HaMashiach. Así te oro, Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, Señor, por conmovernos esta tarde espiritualmente. ¿Cómo requerimos la ayuda de tu Espíritu para permanecer en ti? Porque separados de ti, nada de estas determinaciones podremos hacer. Que no nos ocurra expresiones emocionales como la de Pedro, que llegó a expresar emocionado: aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Y en cuestión de horas te estaba negando. Tu amor lo restauró, pero tuvo que llorar amargamente. Señor, humildemente te pedimos para que estas determinaciones no sean emocionales, que determinemos en nuestro corazón porque esta palabra es verdad y nuestra determinación sea firme. Bendito sea tu nombre por tu palabra, por hablarnos, que producto de nuestras determinaciones sinceras, humildes, honestas, ejecutemos la vida, planeemos las agendas,
Ubiquemos las prioridades. Danos la fuerza para hacerlo. Honramos en obediencia a nuestro Elohim con el diezmo, con la ofrenda. Como la escritura dice, honra a Adonai con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ora conmigo, hermano. Dile en tus propias palabras: que yo no estime preciosa mi vida para mí mismo, incluyendo mi economía, para desoír tu palabra. Guíanos, Señor, a la obediencia completa de la Escritura. Eres tú el que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. ¿Y cómo no reconocer tu fidelidad? Que abres tu mano y colmas de bien a todo ser viviente. Gracias por la provisión. Gracias porque de esa provisión, de lo que sabemos que recibimos de tu mano, te damos. Gracias porque juntos sustentamos este ministerio. Si tú te quieres unir en gratitud, dile: Señor, gracias porque puedo ser un dador alegre y puedo sustentar esta obra. Ahora te pido que me protejas, que me guardes del devorador, que no permitas que la plaga toque mi morada. Oro así, invocando tu nombre santo. Bendito seas, Señor. Vamos a proclamar la bendición dada a Aarón. Levantemos nuestras manos para yo, con todo temor al Señor por sus vidas, con toda expectativa por sus vidas, expresar esta bendición. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, invoco tu nombre sobre mis hermanos, sobre Iván Darío y Margarita, sobre Tejani, Marino y su casa, sobre Alfonso, Dora y su casa, sobre Roberto, Marisa y su casa, sobre Santi, Carolina y su casa, sobre Gabriel Gil, sobre Ángela, Mateo su hijo, su nuera, su casa, sobre Luz Marlene, su casa, Juan Esteban, Juliana y su casa, Miguel, Camila y su casa, Anderson, Marina y su casa, Felipe, Vanessa y su casa,
Adrián, su casa. Nicolás, su vida. Su vida en tus manos. Tu protección, tu guía, tu cuidado, tu poder, tu revelación para sus ojos, tu bendición sobre él, sobre Luis, sobre Ruth, sobre su casa, sobre Luz Marina, Esteban, su hijito, su casa. Imagino que iPhone es Harold Martínez. Sobre Harold, su casa. Imagino que Some User es Marta Arcila. Sobre Sergio, Marta y su casa. Señor, con temor reverente, pido que tu nombre santo, invocado sobre esta familia congregacional, invocamos el nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, sobre esta casa espiritual para que tú nos bendigas. Señor, me acuerdo de Elenita Guillén. Comunicó temprano que no podía entrar al servicio porque su padre, Larry, a quien tengo la bendición de conocer, está con alguna dificultad de salud. Invoco tu nombre sobre Larry, sobre Miriam, su esposa, sobre Lenita, sobre Pablo, su hermano. Y pido, Señor, que en tu buena voluntad tú le otorgues salud a Larry por los méritos de tu sacrificio en el madero y a cada uno de aquellos que puedan estar teniendo un quebranto de salud. Invoco tu nombre sobre mi amada esposa y este lugar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos, por los méritos maravillosos de Achen Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Antes de que se despidan, yo sé que he escuchado testimonios